Hola amigo, bienvenido a Victory Church. Qué privilegio. Hola, ¿cómo te va? Gracias, mil gracias por tu tiempo. Es un honor para mí poder estar compartiendo la palabra del Señor contigo. Gracias por invertir ese tiempo. Este día quiero compartir contigo un mensaje que es muy importante en el mes de junio. El Día de los Papás, el mes de los padres, y precisamente por ello es que estamos transmitiendo este día desde Odessa, Texas. Te envío un cordial saludo. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church acá en Odessa, y deseo que tengas un día muy bonito y gracias aquí por estar con nosotros. Este es nuestro servicio número 194 que corresponde al día junio 14 del año 2020. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Si te es posible, ¿qué te parece si me envías un correo electrónico? La dirección está en la pantalla. Es info@vchurch.us, pero también siéntete en la libertad de ir a nuestro website, nuestro sitio de internet, vchurch.us. Si estás viendo a través de cualquiera de nuestras plataformas, ¿qué te parece si le das un like? Rápidamente dale clic allí a like, me gusta este video, o empieza y escribe un comentario. Es una cosa muy buena y útil para nuestra iglesia. Quiero que sepas que nosotros tenemos un podcast, el cual está disponible. Si tú tienes un teléfono iPhone, tú puedes utilizar esta particular aplicación, que es una cabecita con un fondo púrpura, violeta creo que es el color. Y si no tienes un iPhone, si no tienes un Android, tú puedes buscar las otras aplicaciones que ves en la pantalla. Muy bien. Como te decía, hoy quiero compartir contigo un mensaje que se titula ¿Cómo honrar a los papás? Y quiero iniciar leyendo la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo al libro de Proverbios capítulo 1, versos 8 y 9. Y dice la Escritura: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu madre. Lo que aprendas de ellos adornará tu cabeza como una corona y te hará prosperar. Simple y sencillamente. Van a haber muchas bendiciones cuando tú aprendes a obedecer a tus padres. Pero hoy quiero que sepas que este mensaje lo tengo clasificado en cuatro secciones. La primera de ellas es lo que un hijo ve. La segunda de ellas es lo que un mal papá dice. Luego vamos a ver lo que un buen papá ve. Y finalmente los temores de todo papá. Son 4 secciones y te invito, si puedes tomar algo con lo cual anotes cosas que te aseguro te van a ser muy útiles en relación a este tema. Veamos entonces qué es lo que un hijo ve. Cuando es un bebé y apenas recién viene a la casa, lo primero que se da cuenta el niño, el bebé allí, es de que encuentra seguridad en el papá. Hay una gran autoridad que él siente con la voz del papá. La conexión con la madre es una conexión inigualable, no vamos a discutirlo, pero hay una conexión también muy profunda entre hijos y padres, y esto genera una conexión tan profunda que nunca en la vida se va a romper, nunca. Y por supuesto, conforme la persona va creciendo, este niño, ¿verdad?, empieza a ver todas las cosas buenas que ese papá puede hacer, y una admiración tremenda crece en el corazón de esta criatura, hasta que empieza a tener un poquito mejor comprensión de la vida y dice: no, mi papá no es como yo pensaba que era, ¿verdad? En un momento dado tú pudiste haber pensado: mi papá es tremendo, es tremendísimo, no hay nadie como él, hasta que empiezas a ver a otros papás y a otros hombres y dices: no, la verdad que mi papá no tiene esto, no tiene lo otro, le falta aquí, le falta allá. Es por la imperfección que todo ser humano tiene. Naturalmente, como hijo, como hija, tú miras eso en tu padre y dices: no, la verdad que ahora estoy hasta frustrado, hasta frustrada, porque miro que mi papá no es como yo pensaba que él era. Y de pronto, conforme la adolescencia entra en nuestra vida y nos empezamos a encarrilar en una edad de joven adulto, de esa frustración nos movemos desafortunadamente a un nuevo nivel que no es positivo, que es el rechazo al papá, ¿verdad? Porque inmediatamente vienen los pensamientos de: mi papá ya está obsoleto, él es anacrónico,
todo lo que piensa ya es viejo, ya no tiene vigencia, ¿verdad? La forma en que él piensa, las cosas que él usa, él no sabe nada de tecnología, de apps, de websites y todos estos dispositivos que tenemos. Ya este viejo ya está pasado de moda y empieza un rechazo, ¿verdad? Rechazo profundo, profundo. Y luego hay heridas y situaciones que pasan entre papá e hijo, papá e hija que llevan a la separación. Muchos hijos y padres se separan por diferentes motivos. Pero quiero decirte que dentro del ciclo normal que hay entre relación padre-hijo, padre-hija, eventualmente puede llevarse a cabo una reconciliación. Es cuando el perdón se experimenta en ambas vías. Y luego de eso, cuando ya la relación está otra vez en marcha, obviamente ahora el hijo o la hija va a empezar a ser un poco más tolerante con las cosas del viejo, ¿verdad? Los sonidos, los ruidos que el viejo hace cuando come, cuando camina, cuando estornuda, cuando tose, etcétera. Todos esos sonidos y todas esas cositas que todos los viejos tienen y tenemos, de pronto ya empiezan a no ser tan importantes como fueron en un momento dado y los hijos comienzan a ser un poco más tolerantes con esto, hasta el punto que viene a haber una aceptación, ¿verdad? Y uno como hijo dice, pues así es mi viejo, así exactamente es él, ¿verdad? Es bien aquí, bien allá, él hace esto, hace lo otro, pero yo lo acepto. Y ¿sabes qué? Al final de la relación llega al punto en donde hay una gran apreciación por el viejo de uno, un gran cariño, una cosa que es bien hermosa. Y esto es lo que un hijo ve. Es un ciclo muy interesante. Por eso esta escritura, Proverbios 1, 8 y 9, que dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre. En todo el proceso, ¿verdad?, que he descrito, siempre va a haber una, de parte del papá, una voz diciéndole al niño, a la niña, al joven, a la señorita, al adulto, hijo o hija, le va a corregir y le va a decir, no hagas esto, ten cuidado con lo otro. Dice la escritura, escucha las correcciones de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu madre, porque te van a adornar la cabeza como con una corona y te hará prosperar. Hay un secreto tremendo en la obediencia a los padres, desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de la autoridad de Dios. Hay algo especial que te va a hacer a ti triunfar en la vida cuando estás bajo esa cobertura. Obviamente estamos hablando en un concepto ideal en donde el papá es una persona que hace las cosas bien, ¿no? Una persona que hace las cosas como deben ser. Ahora, pero ¿qué es lo que un mal papá dice? ¿Verdad? Porque sabemos que hay malos papás. O sea, ¿qué es lo que un mal papá dice? Bueno, primero cuando le dan la noticia, ¿verdad? La muchacha le dice, estoy embarazada. Estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Entonces es cuando el papá dice, el muchacho, ¿verdad? Dice, yo tengo que huir de acá, yo voy a escapar, yo no me voy a quedar a ver esta desgracia aquí. Porque este es el fin de mi vida, es el acabose. Entonces un mal papá es el primerito que dice, tengo que escapar. Yo no puedo hacer esto. Voy a destruir mi carrera como deportista, como cantante, como empresario, como vago. Voy a destruir mi propia vida. Yo no puedo hacer esto. ¿Cuánto me irá a costar? Espero que no me salga tan caro. Eso es lo que un mal papá dice. Son las primeras cosas que vienen a la mente. Y dice también, al final de cuentas, yo soy quien más importo. Porque en mis prioridades yo voy primero. Un mal papá piensa así, actúa de esa manera, ¿verdad? Solo está pensando en sí mismo. Y muchos de estos malos papás, así son por muchos años. Yo los he visto por muchísimos años. Tengo 56 años de edad, he visto muchísimos de estos, algunos de ellos mayores que yo, otros de mi edad, amigos, compañeros y otros más jóvenes. Los he visto todo el tiempo. El que es un mal papá actúa así. Huye, ¿verdad? Y no quiere tener ninguna responsabilidad de los hijos. Y muchos de ellos que son malos papás, incluso ya en la edad adulta, ya están viejos, ya están en un momento dado cercanos a morirse y tienen una vida tan desastrosa y todo es un desorden. Hay un desorden de documentos, algunos de ellos heredan propiedades de los padres, ¿verdad? Y tienen todo manejado de una manera tan espantosa, tan horrible.
y los vehículos nunca los han puesto en el nombre correcto y es un gran problema. Todo lo que hacen es un relajo, pero ¿saben qué está pensando el mal papá? Bueno, cuando me muera alguien se va a encargar de resolver todo esto. Total, yo ya no voy a estar aquí. ¿Qué te parece? Eso es lo que un mal papá dice. Es triste, pero es la realidad. ¿Qué haces tú si tú has tenido un mal papá? ¿Qué puedes hacer tú si tú has tenido un mal papá? Tú debes aprender a perdonar. No importa lo que te hayan hecho o lo que no te hayan hecho. Si nunca apareció en tu vida, más que tal vez te puso el apellido, si lo hizo, ¿verdad? Y como fuere, perdona a ese hombre. No te conviene a ti llevar en tu corazón heridas tan grandes que te van a hacer sentir atormentado por el resto de tu vida. Perdona a ese hombre. Y si tú eres ese mal papá, llega el momento en que tú tienes que aprender a pedir perdón a tus hijos y tratar de reconciliarte antes que sea demasiado tarde. Aquí es donde nuevamente la Escritura nos habla, nos dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu madre. Porque te digo una cosa, aún los malos papás tienen papás y los papás y las mamás de estos malos papás les han estado diciendo, no hagas esto, no hagan lo otro. Escucha esas enseñanzas, todavía hay una oportunidad de cambiar. Ahora, ¿qué es lo que un buen papá ve? Mira, yo tuve un buen papá, yo tuve un excelente papá. Mi papá ya está en el cielo, se fue con el Señor en el año 2015, ya hace 5 años. Mi papá y mi mamá fueron personas tan extraordinarias que te digo, yo soy el resultado en una gran proporción, el resultado de su trabajo, de su vida, de su corazón. Y tengo tantos familiares y amigos que me dicen hasta el día de hoy, tus papás fueron tan especiales y tan maravillosos. Y yo les digo, sí, ellos fueron, ¿verdad? Hay muchos hombres que son grandes papás. Y te digo algo, el que es un buen papá experimenta varias cosas. ¿Y qué es lo que un buen papá mira? Lo primero es la emoción de ser papá. Cuando le dice la esposa, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos un buen papá es un hombre que ya está casado con la muchacha, viven como debe ser, entonces ella queda embarazada, ¿verdad? Y entonces es cuando le da la noticia, estoy esperando un bebé. ¿Y qué es lo primero que este hombre dice? Es una gran emoción, una gran alegría. Y no encuentra las palabras de decirle a la muchacha gracias o de darle gracias a Dios. Es un gozo que es inexplicable, ¿verdad? Porque hay un honor que viene para la persona que va a tener un hijo. Es un honor. Dices, tengo la oportunidad de formar a un hijo, a una hija. Qué privilegio más grande. Formar a un pequeño individuo, ¿verdad? Y guiar a ese niño. Pero con ello vienen grandes responsabilidades, principalmente 3 cosas, ¿verdad? Las responsabilidades materiales, tú sabes, hay que pagar por la comida, la casa, la ropa, medicinas, zapatos, etcétera, todo lo que implica el mantenimiento de una criatura, de un hijo, de una familia. Y muchos papás, a veces que no son buenos papás, piensan que ellos son un superhéroe por el simple hecho de que están haciendo los pagos mensuales. Y que todos en la casa deberían de venir a rendirle pleitesía y decir, oh Dios, salve a papá, que hoy nos trajo la comida, ¿verdad? Que hoy pudo pagar la televisión y el teléfono, ¿verdad? Oh, papá, aquí estamos, ¿verdad? Y sabes que eso es incorrecto, simplemente es incorrecto porque es una responsabilidad que un hombre cumpla con proveer para las necesidades materiales de sus hijos y de su familia. Si tú eres un buen papá, tú no lo miras de esa manera. Tú no piensas, soy un superhéroe porque pagué la casa este mes. ¿Verdad? Perdón. No. Tú dices, no, es mi responsabilidad. Yo pago mi casa y pago mis cosas y con grandes sacrificios y veo que la familia tenga lo que necesita y es lo correcto, ¿verdad? Cumplir con las responsabilidades materiales, pero también tienes que ver que un buen papá no solamente incluye lo material dentro de la provisión, ¿verdad? Porque hay cosas que no son materiales, que son las cosas internas del individuo, los valores morales y la espiritualidad de los niños.
¿Y qué es lo más importante que podemos enseñarle a un niño, a una niña? Es que existe un Dios creador de los cielos y la tierra y que Él es el que nos da la vida. ¿Cuántos papás hay que proveen todo lo material, pero nunca le dicen a los hijos, hay un Dios, hijo, que nos ha dado la vida? Pero un buen papá no solamente le habla a los niños de que hay un Dios, el buen papá le habla a Dios en frente de los niños y los niños dicen, ¿qué está haciendo mi papá? Está hablando con Dios, le está dando gracias a Dios por la comida. Y es una cosa tan bonita que a mí me hace reír, ¿verdad? Cuando miro a los niños alrededor de la mesa, ¿verdad? Cuando van a orar y darle gracias a Dios por la comida. ¿Verdad? Que ya sabes, los niños a veces están tan ansiosos por meter la mano en la comida y todos tomados de la mano, ¿verdad? Con los ojos cerrados y de repente está este muchachito o esta muchachita, ¿verdad? Ahí con un ojo abierto y el otro cerrado, tratando de ver a qué hora puede meter la mano en el plato, ¿verdad? Y da risa, ¿verdad? Da risa, ¿verdad? Hay que ver la inocencia de los niños cuando estamos orando y a veces sus oraciones, ¿verdad? Tan especiales. Porque un buen papá va a proveer lo material, pero también lo espiritual, que es tan importante. Valores como decir la verdad, no mentir, honestidad, integridad, esos valores que se enseñan en la casa. Muchos papás piensan que eso se los van a enseñar en la escuela, eso no es cierto. En la escuela se podrán reforzar ciertos conceptos, pero es en tu casa en donde tú como buen papá vas a hablarle a tus hijos de esto, ¿verdad? De lo que es correcto e incorrecto. Y que lo espiritual es más importante que lo material, porque de lo espiritual brota todo lo demás, ¿verdad? Porque todo proviene de Dios. La persona que ama a Dios, que agrada a Dios, va a prosperar. Simplemente. Una persona que está en comunión con Dios va a tener éxito en la vida. Pero no solamente eso. El buen papá va a llevar a los niños a la iglesia. Va a llevar a la familia a la iglesia para que todos juntos alaben a Dios y empiecen a entender el concepto de qué significa de verdad ser un creyente. Si tú eres la clase de persona que cree y me garantiza que cree, pero tú nunca vas a la iglesia, tú no eres un creyente completo. Exceptuando condiciones de salud y particularmente con esta época que aún todavía tiene a muchos preocupados, ¿verdad? De contacto con otros seres humanos. Pero una vez todo esto se empiece a normalizar, te vas a dar cuenta que tienes que reincorporarte, ¿no? al ciclo de la vida. Y van a haber regulaciones siempre, pero ir a la iglesia es necesario y que los niños vean de que tú estás allí y que contribuyes económicamente para los gastos de la iglesia y tú también contribuyas colaborando. Sabes, en este mismo instante yo aquí en esta propiedad, tuve una inundación recientemente y acá mismo tengo amigos que están trabajando en el sótano, terminando de secar. Yo tuve un equipo aquí de gente, más o menos unas 17, 18 personas trabajando en el fin de semana, sábado, domingo, lunes, limpiando todo el desastre que tuvimos en el sótano. Y muchos de ellos trajeron a sus hijos y los niños están viendo, ¿verdad? Y fue bonito ver cómo ahí estaban con toallas y jalando el agua y pasando cubetas y operación hormiga, tú sabes, pasando las cosas que estaban mojadas, tirándolo al patio que se seque. Y hoy mismo, un par de horas atrás, aquí tenía otros ayudando también a limpiar el patio, etcétera, porque amar y creer en Dios significa una conexión con la iglesia local, ¿verdad? No significa perfección, ¿verdad? Que es una persona tan perfecta que no comete errores, por eso va a la iglesia. No, eso no es así. En la iglesia venimos a que nos ayuden a enderezar el camino, a componernos. ¿Me entiendes? La iglesia es el lugar precisamente para ser restaurados, cambiados. Pero si la persona no viene a la iglesia, ni siquiera se expone a este tipo de enseñanzas. Por eso te agradezco que escuches esto que estoy hablando. Gracias por invertir tiempo conmigo acá. Es bueno que tú hagas eso. Pero también hay algo más que es importante dentro de las responsabilidades de un papá, que es proveer para una educación. Hoy por hoy se hace más y más necesario que las personas tengan una buena profesión. Y el próximo servicio yo voy a hablar acerca de esto, cómo prosperar, y voy a mencionar acerca de lo que es un especialista
pero básicamente hoy con este tema de cómo honrar a un papá, cómo honrar a los papás, un buen papá sabe que tiene que proveer también una buena educación. Un papá experimenta lo que es la frustración consigo mismo, con sus hijos, con la madre de los hijos y con el resto de la familia. Hay mucha frustración criando hijos. Y el buen papá tiene que atravesar todas estas experiencias, ¿verdad? Cuando se da cuenta que ha fracasado, que no lo logró hacer tan bien como él quería. Y bueno, cosas de ese tipo pasan en la vida. Pero también aprende a manejar los reproches y desprecios de los hijos. Porque llega una etapa en donde los hijos se dan cuenta de los errores que uno comete como papá. Y los muchachos en su momento no van a tener problema en decírtelo, mira, esto estuvo mal y esto sigue estando mal y no me parece y por eso estoy molesto y etcétera. Y un buen papá tiene que aprender a manejar todos esos reproches, tiene que aprender a manejar los desprecios de los hijos y que muchos hombres no quieren, no quieren, dicen, no, es que no me merezco esto, es que yo pagué aquí, yo hice allá, les di esto, les di lo otro y ahora cómo me pagan. Pero un buen papá tiene que aprender a manejar eso también, porque es parte de la vida. Y un buen papá también fue hijo un día y también vivió lo mismo, ¿verdad? A menos que sea casos muy excepcionales en donde los hijos nunca reprocharon, ¿verdad? Al papá, simplemente fueron sumisos y aceptaron, ¿verdad? Lo que fuera que el papá hizo o no hizo, dijo o no dijo, les dio o no les dio, y simplemente agacharon la cabeza. Muchos fuimos así. Jamás, jamás confrontar a nuestros papás. Yo nunca tuve esa actitud porque yo solamente vi el otro lado de mi papá, ¿verdad? De su bondad. Yo sabía de sus imperfecciones y muchas veces fui víctima de sus errores, pero no, había tanto bueno en él. No, pero no siempre es el caso. Y si tú eres un papá que estás viviendo desprecios de tus hijos, simplemente piensa que es una etapa. Y en su momento el muchacho o la muchacha va a volar y va a vivir y va a tener su propia experiencia y tienes que dejarlos que vuelvan a ti en su momento dado. Déjalos volver. Un buen hijo o una buena hija en un momento dado vuelven a ti, ¿verdad? Porque como quiera que sea el papá, todo ser humano necesita esa conexión con su papá y su mamá, aunque sea para los días de fiestas y especiales celebraciones, ¿verdad? Como fuera, pero por lo menos hay una relación, ¿verdad? Así es que dales tiempo. Si tú eres un papá que está sufriendo por los desprecios de tus hijos y reproches, ten paciencia. Sin embargo, de lo que Dios te ha permitido acumular, tienes que empezar a preparar tu herencia. ¿Qué les vas a dejar a tus hijos? Un buen papá sabe que tiene que dejarles a sus hijos algo y lo debe dejar bien organizado para que no hayan problemas, porque sabemos muy bien lo que pasa en ciertas familias. Siempre hay más de alguno que es súper listo, que va a manejar todas las situaciones a su manera para que deje a todos los demás en el aire. Si tú eres un buen papá y eres inteligente, vas a tener documentos que van a ser expuestos a los hijos, ¿verdad? Y muchas veces los hijos no quieren oír de eso. Dicen, no estoy ni interesado. Porque uno como hijo no quiere oír, mi papá se va a morir, ¿verdad? Se me va a ir. No, papá, yo no quiero ni pensar en esto, dicen muchos hijos, pero es necesario porque puede pasar. Entonces una herencia tiene que ser transmitida a los hijos. Escucha las correcciones de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu madre, dice. Ahora, quiero concluir diciéndote a ti que todo papá pasa por también una etapa de tener muchos temores. ¿Y cuáles son los temores que un papá tiene? Mira, el primer temor que un papá tiene es que dice, yo no sé cómo ser un buen papá. Yo no tengo ni la menor idea cómo puedo yo llegar a ser un buen papá. Porque no hay escuelas para ellos. Hay libros quizás, ¿verdad?, que te pueden dar ciertas ideas y todo, pero te digo, para ser un buen papá tienes que experimentarlo tú, ¿verdad? Porque fácil es criticar, ¿verdad? Para aquellos que no tienen hijos, le dan a uno una cátedra de todo lo que uno está haciendo malo como papá.
Pero ¿qué noción tienen ellos de lo que significa tener un hijo? Ninguna. Pero le dicen a uno específicamente, ¿verdad?, todo lo que está malo, ¿verdad? Pero ¿quién sabe ser papá? Lo vas a tener que vivir y sin temor, confiando en Dios, y te acudes a tus amigos, a tu propio papá y le dices, mira papá, ¿cómo voy a enfrentar esta situación ahora que mi esposa está embarazada? ¿Qué voy a hacer cuando este muchachito me pregunte acerca de sexualidad? ¿Cómo puedo responder esas preguntas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tengo una niña y ya empezó ya en la pubertad? ¿Cómo voy a manejar esas situaciones? ¿Verdad? Yo no sé cómo ser un buen papá. No te preocupes. Todos pasamos por la misma etapa que no sabemos. Solamente consiste en tener fe en Dios y un paso a la vez. Pero, ¿y qué tal si lo he hecho todo a perder? Bueno, mira, todo no lo vas a echar a perder, pero sí vas a echar a perder muchas cosas. Eso que no te quepa la menor duda. Y es parte del proceso de la vida, ¿verdad? De equivocarse. No puedes evitarlo. A veces son situaciones financieras que te ahorillan a ciertas decisiones y ¡pum! A veces son situaciones de salud, a veces son situaciones relacionadas con el matrimonio, con la familia, etcétera. Hay muchas cosas que pueden provocar crisis en la familia, en tu relación con tus hijos, que te llevan a cometer errores. ¿Y qué vas a hacer en esos casos? Aferrarte a Dios, pedirle que te ayude, que te perdone por el error que cometiste y hablar con tus hijos y decirles, eso estuvo mal lo que hice, ¿verdad? Algunos se preguntan, ¿será que es demasiado tarde para reconectarme con mis hijos? Y la respuesta es no. Nunca es demasiado tarde para reconectarte con tus hijos. Tú debes hacer lo posible por reconectarte con tus hijos. Tú debes comunicarte con ellos y pedirles perdón, explicarles qué fue lo que ocurrió. Si tienen ellos el interés, van a escuchar, y si no, pues por lo menos les haces saber. Intenta con todo lo que puedes por reconectarte con tus hijos. Pero si tú eres el hijo o la hija que has tenido una dificultad muy seria con tu papá y están distanciados, yo te aconsejo, reconcíliate con tu papá o con tu mamá. Tú nunca sabes cuándo ese viejo se puede morir, ¿verdad? Tú no sabes. Y tú no quisieras que un día de pronto te llegue la noticia, ¿verdad? Que tu viejo se murió y tú no le has hablado al viejo en 5 años, ¿verdad? No, te va a doler más. Entonces es más fácil simplemente decir, sabes que voy a tratar de reconectarme con mi papá. Y si tú eres el papá, te repito, trata de reconectarte con tus hijos. Haz todo lo posible por mantener una comunicación con ellos, ¿ok? Y el último temor de un papá es, no tengo mucho que dejarles a mis hijos. Me avergüenza que en toda mi vida me gasté todo en mí mismo o en malas decisiones y no tengo nada que dejarles. Es un gran temor de muchos papás. Les avergüenza y se sienten mal y dicen, qué desastre de papá he sido, que estoy al final de mi vida y no puedo dejarles, pero ni siquiera 5 pesos. Estoy quebrado. Quiero que sepas que lo más valioso que tú les puedes dejar a tus hijos, lo más valioso, es tu corazón. Dales todo tu amor a tus hijos. Pero ¿qué pasa si tus hijos no quieren recibir tu amor? Eso ya es asunto de ellos. Ya ese es su problema. Pero tu deber es darles tu amor, darles tu corazón. Eso es lo más importante. Muchas personas que no tienen dinero que dejar escriben una carta. Yo he sido testigo de esas cartas. Cartas de amor, ¿verdad? De un papá hacia una hija o hacia un hijo o hacia los hijos. Una carta en donde el viejo
les dice y les abre su corazón. Y yo he visto cosas tremendas que esas cartas hacen en la vida de muchas personas. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no rechace las enseñanzas de tu madre. Lo que aprendas de ellos adornará tu cabeza como una corona y te hará prosperar. Proverbios 1, del 8 al 9. Mira, en el próximo servicio, el número 195, yo quiero compartir contigo un mensaje que se titula ¿Cómo prosperar? Y yo quisiera que no te lo pierdas, pero el subsiguiente domingo, el 28 de junio, yo voy a hablar de otro tema muy importante que se llama la chancla, que son medidas disciplinarias que nuestros padres, especialmente nuestras madres, instituyeron en nuestras vidas. Este capítulo 1 del libro de Proverbios sí, tiene mucha sabiduría, pero los versos 8 y 9 que hemos estado leyendo constantemente durante esta reflexión, yo le he hecho un pequeño cambio aquí, con el perdón de todos los estudiosos de la Biblia y eruditos que se han dado a la tarea de estudiar idiomas como hebreo, arameo, griego y latín para poder traducir la escritura como debe ser, con todo el respeto que la escritura se merece, pero yo le he hecho un pequeño ajuste acá para que leamos este verso, pero desde la perspectiva yo como hijo de Dios, ¿ok? Y mira, acompáñame, léelo conmigo. Dice, hijo mío, escucha las correcciones de Dios y no rechaces las enseñanzas de la Biblia. Lo que aprendas de parte del Señor adornará tu cabeza como una corona y te hará prosperar. Escucha esas correcciones de parte del Señor, porque eso va a hacer que tu vida sea diferente. Yo quiero invitarte hoy a que te reconectes con Dios nuestro Señor. Yo te invito para que abras tu corazón y le digas al Señor, Dios mío, yo me siento perdido. Yo quiero darte mi vida y mi corazón, pero no sé cómo hacerlo. Dile estas palabras conmigo. Repite después de lo que yo digo. Dios mío, perdóname. Yo sé que me he equivocado. Yo sé que he pecado mucho. Y te necesito, Señor. ¿Puedes tú, por favor, traer ese perdón que mi alma necesita y convertirme en la persona que tú quieres que yo sea? En el nombre de Jesús, dame esa libertad, Señor, para ser quien tú quieres que yo sea. Amén. Querido amigo, querida amiga, gracias por estar aquí conmigo este día. Recibe la bendición de nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo, disfruta tu familia, disfruta tu vida, disfruta tu relación con el Señor. Todo va a ser mucho mejor para ti cuando estás cerca de Dios. Eso va a hacer que todo sea tan diferente para ti. Y si Dios permite, te voy a estar viendo aquí la próxima semana en un nuevo capítulo de nuestro programa Mi Victoria. Hasta entonces, muy feliz día.